Bueno, yo no voy a entrar en detalles menores o cosas, a repetir cosas que ya están en todos los medios de comunicación sobre el tal debate Carrasquilla y cómo quebraron 117 municipios. Voy a centrarme en algo que ha pasado de pronto algo desapercibido y que no se le ha prestado muchísima atención, y es el tema de los intereses con los cuales se le estaba prestando a los municipios. Bueno, la historia, para los que de pronto no sepan muy bien, es simplemente que el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el año 2007, estuvo haciéndole unos préstamos a los municipios para que estos construyeran acueductos pues para el tema del agua, ¿cierto? Pero él los prestó a unos intereses muy altos y eso llevó a la quiebra a 117 municipios en Colombia. Eso fue tan grave pues que el gobierno tuvo que intervenir. Bueno, esa es como la historia así a grandes rasgos, y hace poco un senador, Jorge Enrique Robledo, hizo un debate de control político recriminando que porque alguien que había quebrado a los municipios ahora es la persona que maneja todo el dinero del país. La historia es esa, pero ¿en qué me voy a centrar? En los intereses. En los intereses que le estaban prestando a esos municipios era una tasa del VR más el 11%. Voy a detenerme ahí. Bueno, ¿qué es el VR? Unidad de valor real. El VR fue lo que reemplazó el UPAC. Los que tengan más añitos como yo, bueno, yo tengo no 34 años, pero los que tengan 40 y más añitos van a saber que el UPAC fue un sistema mediante el cual las personas empezaron a pagar su vivienda y la pagaban 3 y 4 veces y no les alcanzaba porque les remataban la vivienda y los intereses eran tan extremadamente altos que se quedaban pues en la calle. El UPAC significa unidad de poder adquisitivo constante. Eso significaba que mes a mes usted empezaba pagando una cuota, digamos, de 200.000, al mes le llegaban 220.000, al otro mes le llegaban 300, 400, entonces iban subiendo los intereses mes a mes, incluso por encima de la inflación. Eso fue tan desastroso pues que la Corte Constitucional inclusive ya tumbó eso, pero fue reemplazado por el VR. Entonces, cuando escuchan la palabra VR es casi lo mismo que el UPAC. Lo que pasa es que el VR simplemente no permite que los intereses suban por encima de la inflación, pero hace que los intereses suban mes a mes. No es lo mismo usted pagar una cuota de un banco, por ejemplo, cuando ustedes vayan a comprar cualquier cosa, pero más que todo vivienda. Cuando ustedes vayan a comprar vivienda y les dicen, bueno, ¿quiere pagar en pesos o en VR? No se dejen meter el golazo, porque mucha gente le dice, ay, ¿qué es mejor? Entonces le dicen VR. Obviamente los bancos van a preferir que usted pague en VR y le van a decir, no, usted empieza pagando menos. Si es verdad, usted con el VR usted empieza pagando una cuota más bajita, pero ya con el tiempo se le vuelve eso pues una cosa inmanejable. Entonces no, es mejor pagar en pesos, o sea, una tasa de interés constante, efectiva anual. Entonces lo que ocurre es que el VR es la inflación. Entonces, cuando le estaban prestando a los municipios VR más el 11%, ¿qué significaba? Que le estaban prestando lo que subiera la inflación más un 11% adicional. Entonces vamos a mirarlo en términos más claros. Miremos que, por ejemplo, la inflación durante todo el año, digamos el año 2015, que subió un 6.77% fue la inflación anual. Entonces, en el año 2015, la inflación fue de un 6.77%. Más un 11% significaría que el préstamo sería VR, o sea, 6.77% más 11% adicional, o sea, casi un 17%. De hecho, es más de un 17%, casi un 18% efectivo anual. Pero vamos a desmenuzar eso más para que entiendan por qué eso es tan extremadamente caro. Porque es que no es lo mismo usted pagar unos intereses de un 18% efectivo anual de un préstamo de 1.000.000 de pesos que de 1.000 o de 10.000 millones de pesos, porque un 18% de 1.000.000 de pesos son 180.000 pesos al año, ¿cierto? Pero si usted presta 10.000 millones de pesos, eso al año en menos intereses son 1.800 millones de pesos. Y si usted tira eso a 19 años, serían casi 3.600 millones de pesos, eso da más o menos unos 3.400 millones de pesos nada más en intereses en esos 19 años, porque el problema es que esos préstamos obligaban a los departamentos, a los municipios, perdón, a que estuvieran 19 años pagando, no les permitían pagar la deuda antes para poderles cobrar todos los intereses. También hay una regla de oro en el tema de los intereses, que a mayor riesgo, mayor interés, y a menor riesgo, menor interés. Por eso las tarjetas de crédito cobran un interés tan caro, porque para el banco es muy riesgoso soltarle por ejemplo, usted una tarjeta de crédito y la sueltan muy fácil, pero las personas muy fácilmente quedan en mora. Entonces, como las tarjetas de crédito son tan riesgosas para los bancos, por eso cobran un interés tan alto.
casi como un pagadiario y cobran fuera de eso cuota de manejo. Y porque le están prestando a un ciudadano que de pronto no sabe muy bien si va a pagar o no. En cambio, los bonos Carrasquilla están respaldados por el Estado, o sea, el riesgo era nulo. Cuando el riesgo es nulo, los intereses deben ser casi nulos también. O sea, ese interés que estaban cobrando del 18% era para un préstamo de alto riesgo, pero ellos no tenían por qué cobrar un interés tan alto porque como la deuda estaba respaldada por el gobierno nacional, era cero el riesgo para los inversionistas, para los prestamistas, para los que estaban dando la plata, no representaba ningún riesgo porque si el municipio no pagaba, es que de hecho el municipio ni siquiera tocaba esa plata, era el gobierno que le descontaba la plata que le pasa a los municipios cada año y se la entregaba directamente a los prestamistas, porque para los que no sepan, cada año el gobierno le tiene que dar un dinero a todos los municipios de Colombia, que son alrededor de 1125 municipios en Colombia, siempre les dando un dinero cada año a cada municipio. Pero lo que hacía el gobierno era que ya no le estaba dando ese dinero a los municipios, sino que lo estaba dando a esos banqueros que los estaba prestando. Entonces miremos, por ejemplo, por qué también es tan caro ese préstamo teniendo en cuenta el costo de oportunidad. ¿Qué significa costo de oportunidad? O sea, era más barato prestar mediante otros mecanismos ese mismo dinero a mucho menor interés que mediante esos bonos Carrasquilla. Les voy a explicar, por ejemplo. Dicen que esa era una forma de hacer que los municipios tuvieran plata porque nadie le prestaba a los municipios y entonces Carrasquilla, pues de muy buena gente, de muy buena persona, pues se invirtió una forma de que esos municipios recibieran esos dineros. Falso, vean. Hay muchas formas de que los gobiernos se pueden financiar, a través de impuestos, a través de bonos del tesoro, que se llaman TES, por ejemplo, acá en Colombia. Hace un tiempo el ministro Mauricio Cárdenas Santamaría emitió unos bonos, unos TES, creo que fue para el año 2015. Unos TES que son simplemente en la Bolsa de Valores de Nueva York, el gobierno colombiano pide dinero prestado y ofrece un interés mensual. El interés mensual que ofreció Colombia la última vez que emitió TES fue de un 3.5% efectivo anual, aproximadamente. 3.5% efectivo anual y recogió 1 billón de pesos. Lo que pasa es que si nos ponemos a mirar cuánto es el 3.5% de 1 billón de pesos, eso es muchísimo dinero. Por eso el gobierno ofrece un interés del 3.5%. O sea, los municipios hubieran podido recoger ese mismo dinero que necesitaban para ese acueducto a un 3.5% efectivo anual, ¿cierto? Y no a un 18 o 17% efectivo anual. Vean que de un 18% a un 3% efectivo anual de interés hay una diferencia grandísima de intereses. Y eso depende mucho de algo que se llama riesgo país. Por ejemplo, Colombia tiene un buen riesgo país, o sea, está, digamos, a nivel internacional no es muy riesgoso prestarle a Colombia, porque Colombia se supone que es buena paga pues cuando hace préstamos, cuando pide prestado. Por ejemplo, el riesgo país de Venezuela es muy alto, pues, porque prestarle a Venezuela es plata perdida, por decir algo, es un ejemplo que estoy dando. Entonces, por ejemplo, en Alemania el riesgo país es tan bajo que el interés que da ese país es negativo. O sea, por ejemplo, Alemania quiere emitir bonos por $1.000 millones y no da ni siquiera interés. O sea, antes devuelve menos plata de la que le prestan, porque el riesgo país es tan bajo que no da ni siquiera intereses, sino que ante los intereses son negativos. Entonces mucha gente hace eso es simplemente para protegerse de la inflación. Entonces uno dice, ¿quién va a prestar plata para que no le den intereses y antes le den menos plata? Hay gente que lo hace porque así protegen su inversión de la inflación. Entonces, bueno, esos son, digamos, mecanismos financieros muy avanzados. Y con esto que les estoy contando se demuestra que esos bonos Carrasquilla estaban dando unos intereses casi como si fuera un pagadiario, porque entonces hagamos la cuenta si se hubiera hecho el préstamo con una emisión de TES o una emisión de bonos y cómo le salió a los municipios con esos bonos Carrasquilla. Entonces tenemos, por ejemplo, que había un interés anual más o menos de un 17%, 15%, eso depende de la inflación anual, pero por aproximadamente un 15%. Entonces, un municipio que prestara 10.000 millones de pesos a un interés anual del 15% efectivo anual. Esos son 1.500 millones al año de meros intereses. Eso, tirémoslo a 19 años. ¿Cuánto es 1.500 millones por 19?
tenemos que son casi 3.000 millones de pesos. Serían, perdón, 30.000 millones de pesos. Eso restémosle, serían 28.500 millones de pesos exactamente. 28, o sea, un municipio que hubiera prestado 10.000 millones de pesos con esos bonos Carrasquilla, hubiera tenido que pagar solamente en intereses 28.500 millones de pesos solamente en intereses, porque la deuda total sería de 38.500 millones. Y tendrían esa deuda de 38.500 millones de pesos a 19 años, ¿cierto? Vuelvo y le repito, imagínense, por un préstamo de 10.000 millones de pesos tendrían que pagar 38.500 millones de pesos, solamente 28.500 millones de pesos de meros intereses. Pero si esa misma deuda la hubieran adquirido mediante emisión de bonos, que el gobierno les hubiera, digamos, ayudado, hubiera emitido los bonos, porque eso lo puede emitir ese solamente, bueno, realmente no estaría seguro si las ciudades también pueden emitir bonos. Tengo entendido que sí, me parece que Petro hizo eso alguna vez en Bogotá. Pero si las ciudades, los municipios hubieran emitido esos bonos a una tasa de interés del 3-4% efectivo anual, vamos a ver cuánto hubiera sido esos 10.000 millones de pesos. A una tasa de interés del 3% efectivo anual, el 3% de 10.000 millones de pesos, pongámosle 4% efectivo anual, serían 400 millones de pesos efectivo anual. 400 millones de pesos efectivo anual. Si esa deuda la tiramos a 19 años, serían 7.600 millones de pesos. Vean que es muchísima la diferencia. O sea, si el municipio presta 10.000 millones de pesos, hubiera tenido que pagar 7.600 millones de intereses para un total de 17.600 millones, no más. Y eso que también es alto, pero es mucho menos que tener que pagar 38.500 millones. Vean que de 17.600 millones a 38.500 millones hay más del doble. O sea, Carrasquilla les prestó a más del doble de lo que hubiera podido encontrar ese dinero mediante otros mecanismos financieros. Entonces quería dejar claro ese tema de por qué esos intereses fueron prácticamente un pagadiario que montó el gobierno. No voy a decir el gobierno de quién, pero con Carrasquilla, con el ayuda de los gobiernos de turno, con la ayuda de los senadores de turno, porque él no solamente, porque inclusive eso era tan ilegal que eso no, o sea, eso era tan digamos, indecoroso, por decirlo de alguna forma, por usar una palabra suave, que eso era ilegal. O sea, la ley no permitía que eso se hiciera, que digamos entidades privadas prestaran unos intereses tan altos a los municipios. Y Carrasquilla junto con sus amigotes se unió con todos los congresistas y hasta con el presidente de turno para cambiar la ley para poderles prestar a intereses de pagadiario. Y para acabar de ajustar, pues los alcaldes, según una encuesta de Gallup de hace poco, son los funcionarios públicos más corruptos, o sea, donde más corrupción se ve en toda Colombia. Entonces, los alcaldes no hicieron las obras, se robaron esos préstamos y dejaron a los municipios endeudados a 19 años. Entonces, eso era todo lo que quería contarles en este video. Lo sé porque soy profesional en negocios internacionales, entonces sé bastante del tema. También estoy terminando Derecho. Entonces, pues tengo un poquito de conocimiento sobre ese tema y sobre esos mecanismos financieros. Eso es todo. Por favor, compartan este video, denle me gusta. Nos vemos. Es todo. Hasta la próxima. Bye.